¿Están gozosos? Claro que sí, porque como les dije en un inicio, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Amén. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro orden, porque sabemos que Dios es un Dios de orden. Y vamos a seguir con la proclamación de la palabra, pero antes vamos a leer en nuestras Biblias. Les invito que allá en casa también abran sus Biblias y busquemos en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 3, versículos del 8 al 12. Y bueno, vamos a leer juntos, y la palabra de Dios dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Pues palabra de Dios. Vamos ahora, así puestos de pie, a recibir al presbítero Armando Contreras con el mensaje titulado El poder de las palabras en nuestros hijos. Ay, qué bonito se siente que tu esposa te presente así, ¿verdad? Pueden sentarse, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a pedir que Él nos hable y que nos pueda atender también con atención a la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos darte gracias porque nos tienes con bien. Quiero poner mi salud en tus manos. Quiero rogarte que me fortalezcas en estos momentos, que vamos a predicar tu palabra, que me des la autoridad y poder de parte del Espíritu Santo, y que los corazones de mis hermanos y el mío estemos atentos, Señor, a tu palabra, que la podamos obedecer y que podamos estar, Señor, realmente, Señor, con nuestros corazones abiertos para recibirla como se merece. Tu palabra nunca vuelve vacía, siempre va y hace la obra para lo cual tú la envías, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya vamos en el 10º de la Semana del Hogar. Ahora lo juntamos, ¿verdad? Martes, jueves y domingos. Todo el mes fue del mes del hogar. Y hemos hablado, primero hablamos de los niños, ¿verdad? De la crianza de los niños, de cómo guiar a los niños en su camino, al muchacho, al niño en su camino. Hemos hablado de la mujer virtuosa, estamos hablando del hombre virtuoso, hemos hablado de una familia sana y funcional, y también hemos hablado de los deberes de los jóvenes. Y bueno, hemos llegado a este 10º, y como ya dijo mi esposa, ¿cómo se titula este 10º? A ver, pero quiero que me pongan atención, porque lo que voy a explicar, no quiero herir ninguna susceptibilidad, ni quiero que se tome a mal. Pero fíjense bien, hay en algunos lugares, en algunas denominaciones, en algunas iglesias, donde dicen, por ejemplo, no le pongas a tu hijo, por ejemplo, el nombre, no sé, a mí me decían que yo había hecho mal porque le había puesto el nombre a mi hija de Basti. Y ustedes saben quién fue la reina Basti, ¿no? Y sea, su hija va a ser bien desobediente porque usted le puso ese nombre y usted la maldijo con ese nombre. Y yo decía, bueno, pues si fuera así, imagínense todos los, ¿cómo se llaman, no? De diferentes maneras. No sé si me estoy explicando, ¿no? Y a veces también hay denominaciones donde dicen, por ejemplo, no le digas a tu hijo, no le digas maldito, porque ya al decírselo,
tú lo estás maldiciendo para toda su vida. Eso no es cierto, ni es verdad tampoco. O sea, ¿cómo vas a tú poder, nada más porque le dijiste maldito a tu hijo va a ser maldito? Eso no es posible, ni tampoco porque alguien se llame Saúl, por ejemplo, ¿no? Es que ¿por qué le puso Saúl a su hijo si fue un rey desobediente, pastor, o hermano fulanito de tal? Y es como si los pusiéramos a ver, ¿no? Todos los nombres que hay aquí, ¿qué significan, no? O de dónde vienen. Imagínense si por un nombre estuviéramos condenados, o porque alguien dijo una palabra de nosotros, íbamos a estar condenados. Ahora, lo que sí vamos a ver, hermanos, es que las palabras que nosotros hablamos sí pueden afectar a nuestros hijos, sí pueden afectar a nuestros seres queridos. Y aunque aquí lo estoy enfocando a los hijos, también lo podemos aplicar a toda la familia. Cómo le hablamos a la esposa, cómo le hablamos al esposo, cómo le hablamos a los abuelitos. Aunque aquí lo vamos a aplicar a los hijos, yo le invito a que usted lo aplique o lo apliquemos a cualquier miembro de la familia. Vamos entonces a darle una... Miren, quiero comenzar con esto, hermanos. Hay un libro que yo les recomiendo mucho, lo venden en las librerías cristianas, y se llama así, Transmitiendo la Fe a Nuestros Hijos. Es este libro que está aquí. Es un libro así como entre moradito y negro, no se ve, alcanza a ver aquí el color. Es de Carl K. Sparkman, y este libro, hermanos, yo se los recomiendo de verdad muchísimo para la educación de los hijos. Se los recomiendo muchísimo. Y fíjense lo que dice este autor, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, dice que para ayudar a nuestros hijos a tener una fe perdurable en Cristo, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos fueran buenos cristianos? Yo creo que a todos, ¿no? Y este autor dice, para que nuestros hijos tengan una fe perdurable en Cristo, debemos permitirles desarrollar un nivel saludable de ¿qué dice ahí? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Y aquí dice la primera cosa, ¿cómo? ¿Cómo debo tratar a mis hijos? Perdón, para que tengan una buena autoestima o una sana autoestima, ¿qué debo hacer? Esa es una cosa. Entonces, ¿cómo me debo dirigir hacia mis hijos? ¿Pero qué? ¿Cómo sería? ¿Cómo es tratarlos con respeto? ¿Cómo sería un ejemplo? ¿Alguien que me dé un ejemplo? Ok, no ofenderlos, muy bien. Pero puede ser que yo no los ofenda, pero no les estoy hablando con respeto. Bueno, ahorita vamos a ver. Y la segunda cosa, dice ahí, usando palabras que contribuyan a ministrarles ¿qué? Imagínense, mi papá es cristiano, mi papá va a la iglesia, o mi mamá es cristiana, va a la iglesia, y allá en la iglesia ahorita cantamos, nos gozamos, y y llega a la casa, a ver tú baboso, a ver idiota, hazte para allá. A lo mejor no tan duramente, ¿verdad? Pero sí podemos a lo mejor decir, ay, hijito, eres re inútil, hazte para allá. Que vendría siendo lo mismo. Vendría siendo lo mismo. Entonces este autor dice, ¿quieres que tus hijos amen al Señor? Tú debes levantar su autoestima. Y para que su autoestima esté bien, como debe de ser, tenemos nosotros que tratarlos con respeto y tenemos nosotros que usar palabras que los edifiquen. Palabras que estén demostrando ¿qué? La gracia. Muy bien. Vamos a darle uno más y vamos a ver algo que es bien importante. Porque ustedes me están diciendo, bueno, me está hablando de autoestima, pastor. ¿La Biblia habla de la autoestima? Sí, y es muy importante. Miren, fíjense bien lo que dice Romanos 12:3, ahí se los puse, para que si quieren buscarlo en su Biblia, o aquí está bien. ¿Cómo dice, hermanos? Ahí lo tenemos. Ahí vamos a, perdón, hasta ahí nomás. Fíjense, que no tenga ¿qué? Fíjense, en griego hay una palabra que es la palabra ego. Por ahí hay un perfume, un desodorante que sí se llama, ¿no? Ego. No, ya me acordé. Ni es perfume ni desodorante, es un gel. Como yo no uso, pues por eso no me acordaba. Pero fíjense bien, la palabra ego, ¿qué significa? Significa yo. Y todos tenemos un yo, por eso dice ahí, ¿verdad? Dice, la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de ¿qué?
De sí. Entonces, está mal que una persona tenga un más alto concepto, un ego elevado. Se hace una persona ególatra, vanidosa, narcisista. Y así hay gente, ¿no?, que le dicen siempre a sus hijos: tú eres el mejor hijo, y tú y eres el mejor, y los inflan y tienen un ego hasta acá. ¿Y cómo caen esas personas? ¿Cómo le caen a las demás personas? Ay, mira, ya viene ese presumido, ese narcisista, ese egocentrista. No, pero la Biblia dice que sí debemos tener un concepto de nosotros mismos, más que el que debe tener. Fíjense, ¿cuál es el primer mandamiento? Cuando se resumieron los 2 mandamientos, hay 10 mandamientos, bueno, más, pero se resumieron en 10 y esos 10 se resumieron en 2. ¿Cuáles son esos 2 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios. Muy bien. ¿Y el segundo es parecido a ese o similar a ese? ¿Cómo a quién? Entonces, ¿debemos tener un ego o no? Sí. Pero debemos tener un ego, pues vamos a ver, equilibrado, ¿no? Entonces, nuestros hijos deben de tener, y estamos hablando de nuestros hijos, pero todos aquí debemos tener, pues, una autoestima, mis amados hermanos. Todos debemos tener una autoestima. Entonces, este autor nos dice: ¿quieres que tu hijo ame a Dios? ¿Quieres que tu hijo realmente sea una persona cimentada en Dios? Mantén bien su autoestima. ¿Cómo? Ya lo vimos, respetándolo y dándoles palabras de gracia. Vamos a darle uno más aquí. Fíjense, en este mismo libro, este autor dice que se hizo una encuesta en los Estados Unidos entre 21,000 jóvenes, ¿verdad? ¿De entre cuántos y cuántos años? 14 a 18. Y entonces, de esa encuesta que se hizo, sacaron sacaron más conclusiones, pero yo quiero poner estas aquí y que me ayuden ustedes. Miren, estos jóvenes dijeron que la mayoría de ellos, o sea, fueron los resultados. La mayoría de estos jóvenes, de 21,000 jóvenes, la mayoría padecían ¿qué? Ahora, si ustedes se dan cuenta, hace unos días estuve con un hermano, un amigo mío, y él me enseñó dice: mira lo que me enseñó mi hijo. Y era ¿cómo se llaman estos videitos cortitos? Un TikTok, gracias. Y le hacían preguntas a jóvenes afuera de las escuelas y les preguntaban, eran jóvenes ya como de preparatoria, del CONALEP, de ese tipo de escuelas, y les preguntaban: oye, ¿tú te consideras guapo o te consideras feo? Y la mayoría de ellos decían: no, pues yo estoy feo. ¿Por qué? Pues estoy re orejón, estoy bien panzón, o tengo muchas pecas. La mayoría de los que, vi algunos ahí, es un videito rápido. La mayoría de esos jóvenes no tenían una autoestima ¿qué? Y ahí dice: padecen de baja autoestima. Segundo, traumas por problemas ¿qué? Imagínense un hogar donde se dice que son cristianos, pero los papás siempre se andan divorciando, siempre se andan separando, o algunos otros tipos de problemas, pues obviamente eso les causa traumas. Falta de conciencia social en los adultos. Ellos ven, no, pero los adultos les falta mucha conciencia social. Otra, es muy importante. Fíjense qué dijeron estos jóvenes. ¿Qué dice? Ayúdenme a leerla. Lo que yo les decía, gloria a Dios, ahorita cantamos bien bonitos, ¿sí o no? ¿Sí, verdad? Y que los muros caen y no sé cuánto, ¿verdad? Y eso está bien, cantar está muy bonito, es muy bonito, está bien. Pero ¿qué es la incongruencia? A ver, ustedes díganme, ¿qué es la incongruencia? En ese ejemplo que les acabo de poner, ¿qué es la incongruencia? ¿O cuál sería la incongruencia? A ver, yo llego a mi casa y aquí, y entonces allá empiezo a regañar a todo el mundo, ¿no? A ver, tú, hasta para acá. No es que no nos enojemos, no quiero decir eso, ¿no? Pero entonces nuestros hijos, ¿qué van a empezar a ver en nosotros? Hipocresía e incongruencia. ¿A qué Dios les estamos enseñando? ¿Un Dios que es qué? Y estos jóvenes, la mayoría de estos jóvenes dijeron que ellos les faltaba un sentido de identificación y de esperanza a esos jóvenes. Entonces esto es una encuesta de este libro que les mencioné al principio. Vamos a darle entonces, estamos hablando
¿Qué provoca la baja autoestima en nuestros hijos? Estamos hablando de nuestros hijos, pero esto se aplica a cualquier persona. Por ejemplo, la primera cosa, son 3 cosas. La primera, ¿qué genera? Por ejemplo, si tú eres de las personas que tu hijo hizo algo, por ejemplo, lo mandaste a hacer algo que nunca ha hecho, y entonces le salió mal, ¿qué sería una crítica negativa, por ejemplo, al hijo? Ay, ¿cómo eres? Exactamente. Ay, hijito, ¿cómo eres inútil? Te pareces a tu mamá, mijito, de veras. O al papá, ¿no? Está peor, dicen por ahí. Palabras duras, por ejemplo, ¿qué tipo de palabra dura sería? Ay. A las que ya dijimos ahorita, ¿verdad? Tonto, baboso, idiota, estúpido. Y podemos decir las que podemos decir aquí, que no son tan altisonantes, pero hay otras que son palabras más duras, ¿no? Y fíjense, esto va a generar la falta de experiencia de amor y de aceptación. ¿A quién? Del hijo hacia los padres, pero también ¿a quién? Ahora vamos a darle aquí, en esta parte. ¿Cuáles son las características de niños o de jovencitos que experimentan este tipo de críticas y de lenguaje y todo esto? Angustia ante las fallas o faltas personales. Híjole, es que saqué un 8. Y por ahí yo sé que alguien se está identificando, ¿verdad? Es que saqué un 8 y hasta mienten. En esta parte se llega hasta mentir porque se angustian ante sus fallas. No sé si me estoy explicando. Como que no les damos permiso a que fallen. Porque si fallan, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice allá arriba? ¿Qué va a pasar si fallan? Incluso van a mentir, ¿verdad? Falta de confianza en sí mismos. Ay, no, pues es que yo no inicio eso porque no voy a poder. No, es que... Y esto tiene que ver mucho con la... ¿Cómo se llama eso? Con nuestros hijos, sean emprendedores o no sean emprendedores. Obviamente no van a ser emprendedores si les falta ¿qué? Confianza en sí mismos. O poco amor a sí mismos, lo que les decía yo ahorita del TikTok, ¿verdad? Bueno, vamos a darle la silla, vamos a ver la primera enseñanza. Y miren, hermanos, cómo dice allá hasta arriba en el título naranja. ¿Cómo podemos nosotros nutrir la autoestima de nuestros hijos? Porque este autor al principio nos decía, ¿no? Que es una de las cosas que podemos hacer para que nuestros hijos permanezcan en los caminos del Señor o quieran estar en los caminos del Señor. Y dice ahí, ayudándolos a que se vean como Dios los ve. Fíjense, nosotros en la teología reformada, en la teología presbiteriana, se nos dice que es ¿cómo se llama? Ahorita se me fue esta doctrina. La corrupción total del hombre. ¿Qué dice la corrupción total del hombre? Pero dice que más allá, que somos pecadores. ¿Qué dice la corrupción total del hombre? Que estamos podridos, ¿desde dónde a dónde? Desde la cabeza. Y es verdad. Es verdad. Nadie aquí es limpio, nadie aquí. Todos nosotros somos pecadores. Pero un mal entendimiento de esa doctrina puede hacer estragos, ¿no? en las personas. Ahora, la teología reformada no termina ahí porque dice, sí es cierto, nosotros somos depravados, la depravación total del hombre. Pero ¿cómo concluye esa teología? ¿Con la gracia de quién? Y él dice, sí es cierto, tú eres un pecador, tú eres un inútil, tú no sirves para nada, pero con la gracia de Dios, ¿qué pasa con la gracia de Dios? Fíjense, hermanos, aquí una pequeña muestra. Vamos a leer cómo dice el primer libro de Samuel 16:7, que es un versículo muy predicado, muchas veces lo hemos predicado. Fíjense cómo dice: pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura. A ver, ¿qué estaba pasando aquí? Samuel iba a ¿qué? Ya Saúl había sido desechado como rey, iba a levantar un nuevo rey del linaje de Isaí, de la familia de Isaí, y habían pasado todos sus hijos, ¿no? Y cada vez que Samuel veía a uno de sus hijos, pues eran hermosos sus hijos.
Y entonces los veía altos, los veía güeros, los veía guapos, y decía, este mero. Y Dios le decía, no mires, fíjense, le dice, no mires a su apariencia, sino a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor, ¿mira qué? ¿Qué mira el Señor? No sé si ustedes se acuerdan, hay un pasaje, y a mí me impacta mucho, es el pasaje de cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón. Y Gedeón estaba escondido, porque todos los israelitas estaban escondidos de sus enemigos, porque iban y le robaban todo su trigo. Entonces estaba en una cueva, estaba escondido y estaba apartando el trigo, y se le aparece el ángel de Jehová. ¿Y qué le dice el ángel de Jehová? Fíjense las palabras: varón esforzado y valiente. ¿Qué ha de haber pensado Gedeón cuando el ángel de Jehová le dijo esas palabras? Exacto, de aquí le estás hablando. ¿Te estás burlando de mí? ¿Cuál? Aquí no hay ningún varón. ¿A dónde? Hasta le hizo así, ¿no? ¿Dónde está el varón esforzado y valiente? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no ve la apariencia. ¿Qué ve Dios? ¿Y qué veía Dios en Gedeón? Que era un varón esforzado y valiente. Entonces nosotros tenemos que decirles a nuestros hijos que tienen que verse como los ve Dios. Todos los que estamos aquí tenemos algo bonito, o tenemos algo bueno, tenemos habilidades, tenemos dones. Y si no tenemos unos, tenemos otros. Y a lo mejor tu hijo, a lo mejor no va a tener los mismos dones que tienes tú, y a lo mejor ahí hay problemas. Es que yo quisiera que mi hijo fuera médico igual que yo. Es que yo quisiera que mi hija fuera enfermera igual que yo. A lo mejor no va a ser enfermera ni médico, pero tiene otros dones, tiene otros talentos, y tú tienes que aprender a que él se vea de esa manera, como lo ve Dios. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Muy bien, vamos a darle uno más aquí, y dice, fíjense bien, ¿cómo es que vamos a lograr eso? ¿Con palabras qué? Sabias. Y miren lo que dice: con la lengua matas a alguien o le das vida. Fíjense lo que dice Proverbios 18:21, ahí dale la flechita por favor, hermano. ¿Cómo dice Proverbios 18:21? La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su... Fíjense qué tremendo versículo, qué tremenda la palabra de Dios, porque dice, la muerte y la vida están ¿en dónde? Fíjense esto, hermanos. Tú con tu lengua tú puedes matar a alguien, a lo mejor no físicamente, o también, pero sí lo puedes matar emocionalmente o espiritualmente. Imagínate a un joven, a un intermedio, a un adolescente que está en la secundaria, que tiene problemas de autoestima, que tiene acné, que se empieza a poner feo, que a las muchachas les empieza a crecer aquello que no les crecía, a los hombres les cambia la voz, les sale bigote, todo disparejo. Hay una etapa en la que se ponen feitos, la verdad. O nos ponemos feitos, ¿no? Y dirán los jóvenes, sí, también para los 50 para arriba también ya, pastor, se empiezan a poner feitos. Sí, es cierto, pero... Y que tú le digas a uno de esos jovencitos, vamos a suponerlo, oye, que te dicen el carcelero, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por los barrotes. A ver, ¿le va a afectar eso o no le va a afectar? A lo mejor a ti no. Miren, yo cuando tenía 13 años era bien mugroso, no me quería bañar. Y a esa edad, la verdad, dice uno bueno, decía mi mamá, ¿verdad? Que uno huele a rodilla entre pies y otra cosa, ¿verdad? Yo olía muy feo. Yo tenía un tío que cómo me caía gordo, porque no sé si se acuerdan que antes había un programa en el 13 que se llamaba El Duende Bubulín. ¿Si alguien se acuerda de ese o no? ¿O yo soy el único? Y entonces mi tío me puso el Duende Apestolín, me puso así. Y en mi casa todos me decían el Apestolín. Imagínense. Ahora por eso me pongo mucho perfume, para que no me digan Apestolín. Vamos, dale una cosa. Ahora, ya leímos hace rato en Santiago, pero lo vamos a volver a leer. Dale a la flecha. Santiago 3, del 8 al 12. Fíjense, hermanos. Pero ningún hombre puede domar la ¿qué? Que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Llena de qué? Fíjense, por eso puede matar a alguien con la lengua, porque la lengua tiene un veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Gloria a Dios, la 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 la. Y llegamos a la casa, hasta el lado baboso, quítate idiota. Ahí lo dice, ¿no? ¿Sí o no está diciendo eso? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella ¿qué? Que están hechos a la semejanza de Dios.
El 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, porque nosotros ya conocemos de Dios. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? O sea, tú eres cristiano, ya tienes a Dios en tu corazón, amén. Esa es una fuente dulce o amarga. Entonces de nosotros no debería salir algo amargo, ¿verdad? Y luego dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Rézate, hermano, por favor. Y fíjense lo que dice Proverbios 16:21. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta ¿el qué? ¿Cómo enseñaban antes los maestros? Hasta había un dicho, ¿no? La letra con sangre entra. Hasta le dábamos permiso, ¿no? Antes a los papás los papás daban permiso a los hijos, un poco. Chamaco tonto, chamaco baboso. Eres remenso, ¿cómo no te sabes las tablas? Y aquí dice, ¿verdad? ¿Cómo se aprende más fácil? Y la dulzura de labios, ¿qué? Esto que descubrieron ahora los pedagogos y todo eso, fíjense, ya estaba en la Biblia, ya estaba en el libro de Proverbios. La letra no entra con sangre. La letra, ¿cómo va a entrar? Ahí dice, con dulzura. Ciertamente debo reconocer que a veces no, cuando estamos enseñándole, de hecho ustedes pregúntenles a mis hijas, a las dos, y yo digo, hermanos, así como digo cosas también a favor, digo en contra. Fíjense, hermanos, que yo a mis hijas cuando les enseñaba, cuando iban no querían hacer la tarea conmigo, porque cada vez que hacían la tarea conmigo, ¿qué creen que les daba? Cuando no entendían algo, decían por ahí en los Alcohólicos Anónimos, les daba un gansito. O sea, un mazapanazo, ¿no? ¿Saben por qué gansito? Porque dicen, recuérdame, y con eso me recordamos para toda la vida. Pero hoy me doy cuenta que estaba mal. Porque la letra entra con ¿qué? ¿Cómo dice aquí? Dulzura de labios, aumentan el ¿qué? Dale la otra flecha, por favor, hermano. Ahora vamos a ver, hermanos. ¿Cómo puedo aumentar la autoestima de mis hijos? Con palabras, ya vimos, ¿verdad? Con palabras sabias. Pero existen palabras corrompidas también. ¿Y como dice Efesios 4:29? Ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. A ver, ¿ninguna palabra qué? Y aquí nos dice, esto lo saqué de un diccionario bíblico. ¿Qué significa corrompido? Podrido, vulgar, obsceno, áspero, deshonesto. Ninguna palabra de estas debe salir de nuestra boca. Sí, no, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Todas estas palabras que vemos aquí tienen algo en común, son sinónimas. ¿Qué tienen en común todas estas palabras? Dice aquí que emiten el mismo olor de muerte que lastima a quién. Por ejemplo, miren, fíjense bien. Algo vulgar, que sería una palabra vulgar. Ahora aquí no las podemos mencionar, ¿no? Obscenas, palabras obscenas. ¿Habrá padres que les dicen palabras obscenas a sus hijos? ¿Sí? Ásperas. ¿Se acuerdan que vimos que dice Efesios 6:4? Vosotros padres no provoquéis a ira, ¿a quiénes? ¿Cómo puedes provocar a ira a tus hijos? Esa es una manera, ¿no? Y por eso dice Santiago, ya lo leímos en el 3:8, ¿son veneno qué? Así que, hermanos, nuestras palabras deben estar sazonadas con la sal del Espíritu Santo. Vamos a darle uno más. Entonces ya vimos cómo dañamos a nuestros hijos con esas palabras. Ahora, ¿qué dice ahí? Allá arriba en el azul, ¿cómo dice? Ya vimos un poquito, pero vamos a ver más aquí. Dañan la autoestima. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros con nuestros hijos? Que tengan una autoestima ¿qué? Sana, exactamente. Una autoestima sana, ni muy arriba, que no sean mis reyes, o sea, papá, no, o sea, yo soy acá, no lo máximo.
pero que tampoco sean cucarachas, que siempre, no, pues es que yo no puedo, no, pues, no, deben tener una autoestima sana, equilibrada, muy bien. El que tú maltrates a tus hijos con palabras corrompidas o deshonestas, como ya vimos, hace que pierdan el respeto a los padres. Porque miren, los hijos van creciendo y cuando están chiquitos se aguantan, pero cuando ya están grandes los hijos, ya le empiezan a contestar al papá. Y entonces, por ejemplo, si tú le dices, oye, eres un baboso, va a llegar un momento en que tu hijo también te va a decir, pues tú eres más, papá. O como dice el dicho, hijo de tigre, pintito, papá. Entonces, fíjense, otra de las cosas en las que afecta es que tendrán poco o ningún interés en estar en tu fe. ¿Cómo va a querer la fe de este que siempre me está insultando? ¿Cómo va a querer la fe de este que siempre me está ninguneando, que siempre me está menospreciando? Miren, yo conocí a un papá que siempre que hablaba de otros muchachos, de otros hijos, siempre decía, no, es que los hijos de fulanito de tal, esos son inteligentes, ya van hasta la universidad. Y sus hijos le decían, papá, pero que nosotros queremos estudiar, danos para que vayan. No, ustedes son mensos, ustedes no se comparan ustedes. ¿Sí me explico, hermano? Vamos a darle uno más. ¿Cómo se dividen las palabras corrompidas? Aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, palabras, ahí vamos a ver varias, como 5. Palabras, ¿qué dice ahí en el 1? Proverbios 12:18. Ya lo leímos, pero ¿hay hombres qué? No, esa no la habíamos leído. Hay hombres que sus palabras son como qué. ¿A ustedes les han pegado alguna vez con una espada? Y miren, dice ahí golpes de espada. Yo no sé si se refiere a que le encajaron una espada o nada más a que le dieron un golpe con la espada. ¿De qué son las espadas? ¿De qué están hechas? Imagínense un mandarriazo con una espada. Pues dice, así son las palabras de algunos hombres, porque destruyen, ¿verdad?, de un solo golpe. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿qué vas a andar tú sacando un 10? Si siempre has sido un inútil, un burro. A veces cuando están enojados este tipo de personas, me pesa haberte traído al mundo, eres una carga para mí. Eres un perdedor, tú nunca vas a lograr nada. A ver, ¿esto marca a los hijos? De hecho, yo no sé si a usted, amada hermana, amado hermano, que ya son adultos, no sé si les marcaron de alguna manera o no. No sé. Vamos a darle otro más. Segundo, allá arriba, ¿cómo dice? Las que hemos estado mencionando, ¿verdad? Y algunas otras que no podemos mencionar. Y hay papás que cómo les gusta, ¿verdad? Y tienen un vocabulario... No, hombre, florido, ¿verdad? Un vocabulario florido. El 3, ¿cómo dice? No, mijo, tú no vas a poder. No, hombre, tú nunca vas a... Los desalentamos a nuestros hijos con esas palabras. Y a lo mejor no son literales, así como les estoy diciendo aquí, pero ¿qué otras? A ver, ¿cómo piensan ustedes que se podría desalentar a los hijos? A ver, ¿cómo? ¿O cómo le han hecho ustedes? ¿Cómo han desalentado a sus hijos? ¿Sí o no? ¿O ustedes no? Ese de no sirves para nada, pues sí, ahí está, ¿verdad? Ajá. ¿Qué otra? No se les ocurre, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar a la cuarta. Palabras que ¿qué? Por ejemplo, ahí de que les prometemos cosas y no les cumplimos, que ellos ven realmente que somos nosotros incongruentes, que somos hipócritas, que decimos una cosa en la iglesia y otra en la casa, ¿no? Entonces ellos ven eso. Quinta, y ya vimos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dice, no, tú no hagas esto, no. Oye, me quiero meterme en natación, no. Oye, no, tampoco, no. Y nunca les dejamos que se desarrollen. 6, esta también es bien importante porque no son palabras, pero es una actitud. Y a veces guardamos ¿qué? Les aplicamos la ley del ¿qué? Yo lo he hecho, malamente. ¿Qué es la ley del hielo?
Te castigo con el látigo de mi desprecio, ¿verdad? De mi indiferencia. ¿Y eso también lastima? Bueno, vamos a ya el tercer cosa. ¿Qué dice ahí? Fíjense lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ya vimos cuáles son las palabras corrompidas. Sino, en cambio, en su lugar, las que ¿qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia. ¿A quiénes? Y no se les olvide esta palabra. ¿A fin de dar qué? ¿Qué significa gracia? Ya sé que me van a decir, un regalo inmerecido. Pero ¿qué es la gracia? ¿Cómo nos da Dios de su gracia? Nos da la salvación, nos da de su amor. O sea, la gracia quiere decir eso, ¿no? Entonces, yo no le digo malas palabras, pastor, a mis hijos. Pues sí, pero tampoco les dices buenas. No les dices ni malas ni buenas. Entonces, si ahí son necesarias, ¿para qué son necesarias? Ahí dice, ¿verdad? Sino las que son necesarias. Entonces, ¿será necesario que alguien te diga palabras bonitas? Miren, ¿no se han fijado que hay gente? Fíjense bien en esto. Hay gente que se fija re bien en los errores. Y pueden decir, por ejemplo, aquí, no, pastor, pues es que no le combinaba su ropa. O es que la alabanza no estuvo bonita. O es que hoy no me gustó la predicación. Refiriéndome al culto, ¿no? Pero es poca la gente, y doy gracias a Dios por ellos, por los que se acercan y dicen, pastor, Dios me bendijo a través de la palabra. O qué bonito estuvo el canto del día de hoy. ¿Sí me explico, hermanos, lo que estoy queriendo decir? Lo mismo pasa con nuestros hijos. A veces no nos fijamos más que en sus defectos, no nos fijamos en las cosas buenas que tienen. A ver, vamos a quiero hacer aquí un experimento así rápido. A ver, Vero, tú dinos 2 cualidades de David. Es muy creativo, hace figuras con papel o con plastilina, es muy creativo, y también es muy paciente, le gusta arreglos. Es muy creativo y muy paciente. Yo me di cuenta de una también el domingo pasado. Es muy servicial. Fue y se ofreció para llevar los platos y todo. Pues eso no creo que su mamá le haya dado un pellizco. Órale, ve a seguir a servir. Le salió, ¿verdad? A ver, pero vamos a hacer. A ver, ¿a quién será? ¿A quién? Que no se vaya a enojar conmigo. A ver, ¿quién será? Bueno, mi esposa, porque se lo sé que sí se va a enojar, pero... A ver, tú dime 2 cualidades de Suri. Pues que es inteligente. Sacó a su papá, es inteligente, ¿qué más? No es cierto. Le encuentra rápido la computadora. Es hábil para la informática, para todo eso. Ahora, si yo les preguntara, por ejemplo, y sinceramente no lo voy a hacer, pero si les preguntara, a ver, díganme los defectos, creo que sería más rápido. Vamos a darle acá. Fíjense, hermanos, lo que dice aquí, Proverbios 15:23. Ayúdenme a leerlo aquí, por favor. ¿Cómo está aquí abajo? ¿Cómo dice? ¿Sí será cierto eso o no? ¿No es cierto que a veces, por ejemplo, en el momento oportuno, a veces estamos bien tristes por algo, por alguna situación, o desanimados, y alguien llega y te dice, simplemente que lleguen y te digan, ay, qué rico huele su perfume, hermana. O qué guapa se ve hoy, hermanita. O hermano, esa camisa se le ve re bien. ¿Sí o no, hermanos? Y hay un momento en que uno lo necesita. Por eso dice ahí, a todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento que. Y todos necesitamos. Por eso ahí dice, ¿verdad? Para la necesaria edificación. Dale uno más, hermano, por favor. Fíjense lo que dice ahí. ¿Deben ser para qué? ¿Y qué significa edificar? A veces nosotros tenemos un lenguaje una jerga muy evangélica. Ay, hermano, es que la palabra fue muy edificante. Dice, pero ¿qué significa edificante? ¿Qué significa edificar?
La vimos. Construir, reforzar, cimentar, levantar. Entonces, cuando dice ahí que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca, sí, ¿no? Necesarias, ¿verdad? Para la sana edificación. Entonces eso va a servir, esas palabras van a servir para hacer más fuertes a tus hijos, para hacerlos crecer, para levantarlos. Entonces dice, aquí deben dar gracia, ¿a quiénes? A los oyentes. Entonces deben ser espiritualmente benéficas para nuestros hijos, para que de alguna manera aumente la obra de la gracia divina en sus vidas. Y vamos a darle aquí esta flechita, ya vamos casi terminando. Fíjense este versículo en dos versiones. ¿Cómo dice arriba? Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras de sabio traen alivio. ¿Ustedes conocen gente hiriente? Y uno hasta les da la vuelta, ¿no? Cuando hay gente hiriente que te los comentarios, y si hay gente que de veras te hace siempre comentarios, los comentarios que te hace siempre son negativos. ¿Sí? Y tú dices, bueno, está bien que me haga comentarios negativos, porque así voy a crecer. Pero nunca te hacen un comentario positivo, siempre son hirientes en sus comentarios. Pero dice aquí, las palabras del sabio, ¿qué? Ay, cuando tú escuchas esas palabras, y hay gente que de veras tiene esa gracia, ¿no? Te dice palabras y te alivia el corazón. Ay, gracias porque me dijiste estas palabras. Vamos a ver la otra versión, ¿cómo dice? Mas la lengua de los sabios ¿es qué? Otra versión dice es bálsamo. ¿Ustedes han olido el bálsamo? La Biblia habla de las balsameras, eran unos árboles. Y dice ahí hay un pasaje, cuando pases por las balsameras, y entonces era una hierba que huele muy fresco, que es una hierba que uno la huele y también le hacen ungüento. Ay, siente uno sabroso, ¿no? No sé si alguna vez han untado ustedes frescapié. ¿Sí? Dice, el pastor no está sacando sus remedios allá de pomada de la campana, pues, para que me... Nada más digo, ¿para qué? Se siente algo fresco, un alivio, es una medicina. Vamos a darle el último. Miren, fíjense, que con esto voy a concluir, hermanos, pero pónganme atención aquí, ya es lo último. Fíjense, ¿quién es nuestro máximo ejemplo? Y toda predicación debe ser cristológica, toda predicación debe apuntar hacia Cristo. Y quiero terminar así, en Cristo precisamente. Lucas 4:22 dice, y todos daban buen testimonio de Él. ¿De quién está hablando? Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de ¿quién? No es el hijo de José, como que se admiraban. Es el carpintero, es hijo del carpintero, es nuestro vecino. Antes no hablaba así, pero ahora tiene una gracia y lo que dice son puras palabras de ¿qué? ¿Palabras de qué? Ahí lo dice, hermanos. Palabras de gracia. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo, hermanos? Entonces, hermanos, de ahora en adelante, cuando les hablemos a nuestros hijos, tratemos de que esas palabras sean sazonadas con el Espíritu Santo, que sean palabras de gracia. A veces, yo sé que a veces ahí dan ganas de matarlos y que en realidad no dan ganas de decirles palabras de gracia. Eso es la verdad. Pero si lo analizamos a la luz de todo lo que hemos visto en este día, si queremos que nuestros hijos permanezcan en nuestra fe, hablémosles con respeto y mostrémosles palabras de gracia. Hijo, te equivocaste. No es lo mismo decir, ay, inútil, hazte un lado. Hijo, te equivocaste, pero yo sé que para la próxima te va a salir mejor. A ver, hermanas, ¿alguna vez, y son cosas reales que me han pasado a mí, ¿alguna vez sus esposos las han querido enseñar a manejar o las quisieron enseñar a manejar? ¿Y les han hablado con palabras de gracia? Algunas dicen sí. Y otras dicen, yo le di gracias a Dios cuando ya se acabó la lección. Ven cómo esto lo aplicamos a la vida de los hijos aquí, pero se puede aplicar a la vida del esposo. Esposo, háblale con gracia a tu esposa. A la vida de la esposa. Esposa, háblale con gracia a tu esposo. La Biblia es muy clara. La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ¿qué? Pues si le hablas bien.
Pero si él te dice, por ejemplo, alguna cuestión y tú le contestas con otro, pues se va a armar ahí la rebambaramba, ¿no? Hermanos, vamos a orar y ojalá que estos temas estén sirviendo para que nuestras familias sean mejores. Y dije nuestras familias, incluyo la mía. Vamos a orar. Padre, queremos rogarte que tú bendigas a nuestras familias, que nos hace falta tanto de tu gracia, Señor. Permite que lo que nosotros hablemos a nuestros hijos, cómo nos dirigimos a ellos, los marque, pero los marque de una manera positiva, de una manera en la que ellos quieran seguir al Dios que nosotros seguimos. Ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, de gracia. Y si no lo hemos hecho, perdónanos, Señor, porque como vimos al principio, si no hacemos esto, pues nuestros hijos no querrán permanecer en la fe tuya. Pedimos por la autoestima de nuestros hijos. Muchos de ellos, Señor, en sus edades adolescentes o jóvenes se sienten inadecuados, impropios. Se sienten, Señor, muchas veces las señoritas, los jovencitos, con una autoestima baja. Que ellos se puedan ver como tú los ves, Señor, con habilidades, con cualidades, que son hermosos, que son preciosos ante tus ojos, Señor. Y que de esa misma manera nosotros los podamos tratar. Porque son tus hijos antes de ser nuestros hijos. Bendícelos y bendícenos. Gracias por tu palabra y te doy muchas gracias, Señor, por mi salud, porque me diste la oportunidad de poder predicar tu palabra con poder y autoridad. En Cristo Jesús. Amén. Pues damos gracias a Dios por su palabra y porque siempre usa a mi esposo con poder. Y bueno, como estamos en la semana o más bien en el mes de la familia, también que realmente esta palabra no se quede solamente en nuestra mente, sino baje al corazón. Y de esa manera poder transmitirla a nuestra familia cada día. Pues que así sea, hermanos.